Este video de hoy es puro tips, puro trucos. Más que una receta completa, son puros trucos de cómo organizar tu comida, cómo cocinar tus alimentos para que mantengan su sabor, su color y su textura. Y por supuesto sus nutrientes. Cómo hacerla más rápido, cómo tenerla en la nevera y conservarla. Y en estos tiempos en los que necesitamos ahorrar por todos lados, te voy a dar un tip para comprar el pollo orgánico entero, que es mucho más económico, cortarlo en trozos y cómo aprovecharlo absolutamente todo. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. Te voy a contar cómo corto el pollo entero para aprovecharlo en varias preparaciones. Te voy a dar mis tips de cómo cortarlo para comprarlo entero, que es mucho más económico. Cómo no dejar el sueldo comprando pollo orgánico. Vamos, y si te das quito, ponte tus guantes y vamos a cortarlo. Muchas veces dejamos de comprar el pollo orgánico porque es más costoso. Y sobre todo cuando, por ejemplo, quieres comprar solo pechugas. Obviamente cuesta más costoso y la diferencia de precios puede ser hasta de $7 la libra aquí en Miami, donde yo estoy. Es por eso que si quieres ahorrar y comprar orgánico, vamos a picarlo nosotros mismos. Lávalo muy bien y también sécalo un poco. Coloca un paño debajo de la tabla para que no se te mueva. Yo siempre comienzo por los muslos. Lo corto de esta manera hasta llegar al hueso. Es muy importante que tengas un buen cuchillo y afilado. Ahora voy a tratar de romper el hueso llevando la pierna hacia atrás. Y al estar roto solamente tienes que darle un poco con el cuchillo y ya va a salir el muslo completo. O mejor dicho, el cuadril completo de pollo. La voy a colocar por acá y luego voy con la otra pierna de la misma manera. Ya por acá me salieron 2 porciones de pollo. Ahora vamos a continuar con las alitas. Las vamos a despegar de esta manera y vamos a comenzar a cortar. Si no logramos ver dónde está la unión, entonces también vamos a romperla como te enseñé con la pierna, dándole hacia atrás o movimientos circulares. Y luego se corta y la despegas. De la misma forma vamos con la otra. Si tu cuchillo está bien afilado, seguramente no vas a tener ni siquiera que romperla. Ahora voy a limpiar un poco quitando toda esta piel. Y voy a eliminar estas partes por aquí que sobran. Ya sabes qué partecita es esta. Ahora vamos a separar la parte donde están las pechugas de donde está toda esta parte donde están los huesos. Lo mejor es abrirlo así por el centro, levantar las pechugas y comenzar a eliminar toda la parte que tiene los huesos. Y esto no lo vas a botar, esto lo vas a usar para hacer una sopa, para hacer los caldos o cubitos que hicimos, por ejemplo. Y aunque no lo creas, tiene carne suficiente hasta para hacer una ensalada de pollo. Luego tenemos por acá las pechugas que las vamos a separar también del hueso que viene unido a ellas. Para eso vas a insertar el cuchillo bien pegadito del hueso y vas a comenzar a despegar la carne. Trata de romper lo menos posible la carne de la pechuga. Coloca el cuchillo siempre apuntando hacia el hueso y no hacia la carne. Así ya separé la primera pechuga. Fíjate qué bien quedó. Con la segunda pechuga vamos a hacer exactamente lo mismo. El filo del cuchillo apuntando hacia el hueso y así vamos a ir despegando la carne. Si tienes un cuchillo deshuesador es mucho mejor. Yo estoy usando uno de chef y es mucho más difícil. Pero como quiero hacerlo con el cuchillo que posiblemente tú tienes, para que veas lo fácil que es, entonces por eso estoy usando este cuchillo. Ya por aquí estoy quitando la última parte de hueso que tenía toda esta pechuga. Y ahora opcional, si quieres la puedes abrir y convertirlas en filet. A mí me encanta dejarlas bien finitas porque si la pongo a la parrilla se hace mucho más rápido y me rinde más porciones. Fíjate, por aquí tengo una porción. Ahora voy a sacar otra. Fíjate, tienes que meter el cuchillo como rebanando, pero tienes que tener mucho cuidado que no se te vaya a salir el cuchillo hacia arriba y te vayas a cortar. Luego, si la quieres abrir más, puedes hacerle unos leves cortecitos sin llegar hasta el final y ella se va a ir abriendo. Ya tengo listo mi segundo filete de pollo. ¿Qué te ha parecido esta receta hasta ahora? Vale la pena que te suscribas y me dejes tu dedito arriba de una vez. Y si te fijas, esta todavía puedo hacerla mucho más fina. Vamos a intentarlo. La comienzo a abrir por el centro hasta la mitad
y la abro. Y de esta manera me va a quedar más fina y más grande. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra pechuga. Cuando ya tengo mis filetes listos, los meto en una bolsa lo más aplanado que pueda. Lo bueno de aplanarlo bien es que te va a quedar mucho espacio en el refrigerador porque estas bolsitas no ocupan casi espacio. Eso sí, si lo vas a congelar te recomiendo que le quites todo el aire. Yo tapo la bolsita y le dejo un huequito y luego comienzo a sacarle todo el aire e inmediatamente cierro ese huequito. Lista mi bolsa de pechugas, ahí tengo hasta 6 porciones. Ahora voy con mi bolsa de huesos, a esa bolsa la llamo sopa. Y aquí meto también las alitas que le dan muchísimo sabor. Ahora si tú quieres también puedes cocinar las alitas por separado. Lista mi bolsa de sopa. Ahora los cuadriles y muslos los puedes meter directamente en la bolsa de esta manera, les puedes quitar la piel, pero también te voy a decir cómo lo hago yo. A mí me gusta separarlos y tener 2 piezas. Para eso le rompo un poquito el huesito y luego los separo. Ahora le elimino la piel y voy a abrirlos porque como me gusta hacerlos a la parrilla, los voy a abrir para que se cocinen mucho más rápido. Para abrirlos vas a voltearlo y vas a buscar como una lineecita que ellos tienen por detrás y vas a comenzar a hacerle un surco justo bien pegadito por el hueso. De esta manera lo vas a abrir primero por un lado. A mí me gusta hacerle unas ranuritas para que después el condimento le entre perfecto y además se cocine más rápido. Y ahora le voy a despegar la carne del otro lado del hueso. Y por ejemplo, si quieres puedes deshuesarlo completamente y este huesito lo metes en la bolsa de sopa. Ahora le voy a quitar la piel también al cuadril y hacerle sus surcos para que el condimento le quede perfecto y penetre completamente. Ahora voy a armar mi bolsa con los muslos y cuadriles. Aquí tengo hasta para 2 o 3 porciones. Lo cerramos bien, le sacamos bien el aire y lo aplanamos lo más posible. Y como ves, de un pollo he sacado todas estas porciones completamente ordenada y perfecta para guardar en el refrigerador. Y como ves, no hemos tardado nada en hacerlo, así que vale la pena que te ahorres ese dinero. Una cosa muy importante es que cada vez que hagas las bolsitas le vas a colocar el nombre y también la fecha en la que lo estás empacando. Así evitamos dejar una carne mucho tiempo en el refrigerador. Siempre le vamos a dar salida a lo que está más viejo empacado. Mira todo el pollo que me salió de los huesos. Solo con esta carne hice esta ensalada reina pepiada. Si quieres la receta, dímela en los comentarios. Ya por acá tengo mi pollo congelado y mira qué finito queda congelado de esta manera. Ocupa muy poco espacio. Mira lo finito que congelo esto para que se pueda apilar en la nevera y no ocupe ningún espacio. Así lo puedes apilar perfectamente, uno encima del otro. Bueno, este me quedó ahí medio dobladito, pero igual fíjate que ocupa muy poco espacio de esta manera las pechugas de pollo. Importantísimo que le coloques el mes en que la estás guardando y lo que es para que después no te vuelvas loca buscándolo. Esto por supuesto lo puedes condimentar con el caldo de pollo o con el sazonador en polvo que hicimos. Pero si quieres ir más allá y quieres aprender varios sabores para condimentarlo, esta bolsita que tú ves acá ya puede estar condimentada cuando tú la saques del refrigerador. Inclusive puedes incluir tus vegetales de tu comida y solamente que la descongeles, la pongas en la olla, la cocines y así tienes un almuerzo o una cena. Todo eso lo vas a aprender en mi nuevo curso Meal Prep de comidas congeladas para que te hagas un profesional en la cocina. Sin mucho esfuerzo, por supuesto. Inscríbete ya. Te voy a dejar el link acá. Ahora te voy a enseñar a cocinar y a empacar los vegetales. Vamos a preparar varios vegetales de Meal Prep. Te voy a dar mis trucos para que te duren mucho más y que siempre estén verdecitos con la textura y los nutrientes. Empezamos con el brócoli. Lo primero que yo hago al comprarlo es lavarlo muy bien con vinagre. Lo dejo remojando como 10 minutos y luego lo lavo con agua. Si lo voy a guardar en el refrigerador, lo seco muy bien.
Así lo vas a cocinar para que no pierda ni sus nutrientes, ni su color, ni su textura. Por supuesto, la mejor forma es al vapor, pero si tienes que cocinar mucho y tu vaporera es muy pequeña, puedes hacerlo de esta manera. Esperas que el agua hierva y ahí vas a colocar tu brócoli. Lo vas a cortar bien antes de meterlo. Vas a esperar 3 minutos solamente. En un bol vas a colocar bastante hielo y lo vas a comenzar a sacar a los 3 minutos directamente al hielo. Ese shock de calor va a hacer que te quede así de verde. Y además te va a quedar al dente, no te preocupes que no te va a quedar duro, porque el cambio de temperatura también ayuda a que se ablande un poco. Ahora vamos a cocinar el coliflor. Primero le quito todas estas hojas y lo voy a lavar. Quítale todas estas partes duras, inclusive un poco del tallo. Y ahora sepáralo en pequeños arbolitos, como le digo yo. Colócalos en un bol con agua fría, con un poquito de vinagre, 10 minutos. Ahora, en la misma olla donde hice el brócoli, porque aquí no estamos para ensuciar muchas ollas, voy a meter el coliflor. Y lo vamos a hacer de igual forma. Solamente 3 minutos lo vamos a dejar a reloj y lo vamos a sacar en el hielo para lograr ese shock y que se nos ablande. Ahora vamos a hacer espárragos. Los espárragos le vas a quitar toda esta parte blanca que es la más dura. A veces es blanca y a veces es como moradita. Vas a dejar solo la parte que es completamente verde. En la misma olla vamos a meter los espárragos también por 3 minutos. Y de igual forma lo vamos a sacar en hielo o con agua bastante helada. Fíjate cómo quedan al dente. En pocos minutos ya tengo 3 tipos de vegetales listos para comer. Voy a empacar en este contenedor de vidrio lo que me voy a comer en 2 o 3 días. No más porque se dañan muy rápido. Puedes agregarle estos vegetales a los huevos batidos o a las omelettes. También puedes hacer una ensalada. Lo puedes picar y agregárselo al arroz. También puedes hacerlo como arroz, el coliflor por ejemplo y el brócoli, o puedes licuarlo y hacerle una crema. Una vez que lo tienes listo en la nevera, puedes hacer muchas variables. Lo que me sobra lo voy a colocar en esta bolsa, pero los voy a congelar por separado. Voy a armar mi bolsa de espárragos y le voy a quitar bien el aire. Mientras más al vacío los empaques, mucho más te va a durar con todos sus nutrientes y con toda su textura. Fíjate cómo yo los dejo. También bien aplanaditos porque tenemos que pensar en la organización del refrigerador. En el refrigerador todo tiene que estar visible para que puedas ver lo que tienes ahí. De la misma manera voy a envasar el brócoli y ahora voy a hacer también la bolsita con el coliflor. Lo bueno de tener estas bolsitas congeladas es que no tienes que pasar otra vez por todo el proceso que hicimos anteriormente de hervirlo y toda la cosa. Con eso vas a ganar mucho tiempo en tus preparaciones y en hacer también tu menú de la semana. Todo esto es la técnica Meal Prep, el poder cocinar tu comida y dejarla lista para futuras preparaciones. Recetas como estas las consigues en mi libro Meal Prep. Búscalo ya en recetaslily.com/shop, te voy a dejar el link en la descripción. Y ya estas bolsitas están listas para congelar. No compres esto congelado, no hace falta. Otra cosa que hago que me gusta mucho porque me quita bastante tiempo en la preparación diaria es cortar tanto pimentón como cebolla. Me gusta cortar el pimentón hacia el revés. Me parece que es mucho más fácil después quitarle las semillas, ¿no te parece? Bueno, quería mostrártelo porque me pareció curioso. Este contenedor de cebolla y pimentón me dura aproximadamente 2 días si lo pongo crudo, pero si lo cocino me puede durar hasta 3-4 días. Así mantengo el pepino listo para mis ensaladas. Lo corto y me dura aproximadamente 2 días. Y fui al supermercado y había una oferta de maíz. Así que la aproveché y aquí los tengo lavándolos también con vinagre. Los limpio muy bien, por supuesto. Y luego los pongo a hervir en una olla con un poquito de sal hasta que ablanden. Los guardo en un contenedor de vidrio y los tengo listos para consumir. Soy fanática de calentarlos y ponerle mantequilla y queso. Por otro lado, me ha funcionado buenísimo esta técnica para conservar el aguacate. Lo corto bien en tajadas y luego le agrego aceite de oliva y lo masajeo para que le quede el aceite de oliva en todos lados.
Luego lo tapo y así lo voy sacando durante la semana. Me puede durar 3 o 4 días perfectamente. Si te gustó este video lleno de trucos, suscríbete porque vienen muchos más. Y si necesitas ayuda con tu menú saludable, ya sabes que también puedes descargar mi ebook digital Menú Saludable de 7 días, para que tengas una guía de cómo comenzar a planear tus menús para el resto de las semanas. Cómpralo ya en recetaslily.com/shop y comienza ya a comer saludable. No hay excusas. Recuerda suscribirte a mi canal de Telegram, que ahí te enteras de todas mis noticias y nuevas recetas. Te voy a dejar el link acá, pero me puedes buscar como Recetas Lily. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Y si no viste el video de la semana pasada, te lo voy a dejar por ahí. Si dejaste de comer pan, este video es para ti. Sí, yo sé que amas el pan, así que hoy vamos a hacer un pan con 4 ingredientes. Y este es uno de los ingredientes, una batata o camote, boniato, sweet potato, no sé cómo le digas tú, pero esto es lo que necesitas con 3 ingredientes más. Sin harinas refinadas, súper fácil, mega buenísimo.